En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que las asociaciones feministas pretenden pervertir la acción de la justicia en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en rueda de prensa, las representantes de 6 organizaciones feministas, a saber, la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Temis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos, han expresado su voluntad de presionar encarnizadamente al Consejo General del Poder Judicial para que los miembros de la Judicatura actúen contra aquellos jueces que no se sometan a sus dictados. Segundo, ni una sola de las citadas asociaciones tiene carácter oficial o ha sido elegida limpiamente por las mujeres de España para que las representen. Todas y cada una de ellas se han autoinvestido de una autoridad como mínimo dudosa. Tercero, si es cierto que todas estas asociaciones han recibido generosas cantidades de dinero público que por añadidura se encuentran protegidas por fuerzas de izquierdas y que además son defensoras de la ideología de género. Cuarto, según las citadas entidades feministas, los jueces no están dando un trato adecuado a las víctimas de violencia de género. Quinto, como ejemplo de esa conducta pusieron a María Jesús López Chacón, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey, Madrid, que había afirmado ante testigos: las denuncias falsas existen. Y yo tengo un primo al que su mujer le ha puesto una denuncia falsa, y yo y toda la familia lo estamos pasando fatal. Sexto, las citadas entidades califican la prudencia natural de esta juezme como la ausencia de independencia judicial y como prejuicios de la juez, e insisten en que este tipo de comportamientos representan una efectiva medida disuasoria a la hora de armarse la mujer de valor para denunciar. Séptimo, igualmente, las citadas entidades han colocado en la picota al juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 y de Violencia sobre la Mujer de Sagunto, Valencia, Julián González, por no plegarse a las exigencias de la ideología de género, algo que han calificado como actitudes arrogantes y autoritarias, faltas de respeto y consideración y nula empatía. Octavo, las citadas entidades exigen que se tomen las medidas correspondientes con el fin de apartar de los juzgados de violencia de género y de los de familia a jueces y juezas que adolecen de prejuicios contra la mujer. Noveno, las representantes de las citadas entidades exigen que los jueces siempre crean las declaraciones de las mujeres. Así, Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, afirma que tenemos que tomar medidas. No puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados. Décimo, según las entidades feministas, todos estos hechos no pueden venir relacionados con las denuncias falsas o la imparcialidad de los jueces, sino que arrancan de los prejuicios. Se deben a una mala formación de los operadores judiciales, incluso en los juzgados específicos. Undécimo, según las entidades feministas, los miembros de la Administración de Justicia tienen, por tanto, que someterse a cursos donde se les inculque la ideología de género. Y lo décimo, igualmente exigen las entidades feministas que los jueces no pidan a los declarantes que vayan al grano y se centren en el delito, porque entonces, según sus palabras, la víctima se bloquea porque no se puede encorsetar su dolor a un hecho concreto. El episodio, protagonizado recientemente por un conjunto de entidades feministas de España, deja claramente de manifiesto hasta qué punto la ideología de género es una amenaza pavorosa contra la libertad y la justicia. Buena prueba de ello son las exigencias de un conjunto de entidades sin representatividad alguna y privadas que, eso sí, dan ocupación a feministas y afiliadas a partidos políticos y que no se sostienen a partir del esfuerzo privado, sino gracias al dinero que Montoro saca de los bolsillos de los contribuyentes. Se esperaría que principios como la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia o la necesidad de pruebas fueran defendidos por las feministas. Sin embargo, sucede exactamente lo contrario.
La desigualdad ante la ley, implantada por las normas de violencia de género, les parece poco y exigen además que todas las denuncias e interpretaciones presentadas por mujeres sean aceptadas como ciertas y reales, aunque resulten manifiestamente falsas y aunque quien las rechace sea precisamente también una mujer. La presunción de inocencia desaparece totalmente para los hombres y abominan de los jueces que pretenden mantener un ligero atisbo de la misma. La necesidad de pruebas es rechazada encarnizadamente, pretendiendo que la simple denuncia de una mujer justifique la prisión y la condena de un hombre. Dado que no todos los jueces están dispuestos a someterse a tan inicuas aberraciones, a semejantes monstruosidades jurídicas, las entidades feministas pretenden que se den dos pasos bien concretos. El primero es expulsar de la carrera judicial a los que no se someten a sus deseos y hacerlo además convirtiendo en causa política cada caso al denunciarlo ante el Consejo General del Poder Judicial. El segundo es adoctrinar al personal de la Administración de Justicia mediante cursos de ideología de género que, por supuesto, se pagará con el dinero que Montoro saca de los bolsillos a los ciudadanos y que más, por supuesto, todavía impartirán mujeres de las citadas entidades feministas privadas. Al final, lo que se percibe es un escenario de mentira, de codicia, de injusticia y de tiranía. Los jueces lo que tienen que ser es independientes y aplicar los principios fundamentales del derecho sin interferencia alguna de partidos, sindicatos, confesiones religiosas o entidades autoproclamadas como defensoras de la mujer. Intentar evitar esa conducta con presiones, con amenazas, con el deseo de adoctrinar con cursos o con la amenaza de presionar para que determinados jueces se vean apartados de su puesto si no se arrodillan ante las feministas, constituye una monstruosa vileza y deja además de manifiesto que la verdad no les importa lo más mínimo, sino solo el triunfo de sus propósitos. Y cuando la verdad es oprimida, ocultada, escondida por una mentira sistemática, financiada incluso con dinero público, es porque lo que se pretende es que triunfe la injusticia, ya que, como afirmó lúcidamente Gandhi, la verdad jamás perjudica una causa que verdaderamente es justa. Como resulta que a pesar de una ley que es absolutamente miserable y canalla, como es la ley de violencia de género, porque acaba con principios elementales de la justicia, como puede ser la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Todo esto a favor de la ideología de género, lo que significa en contra de los varones heterosexuales, para que no nos vamos a engañar, llamemos a las cosas como son y llamémoslas por su nombre. A pesar de eso, pues es que resulta que hay jueces, tanto señores como señoras, a los que les llega de pronto una falsa denuncia, se percatan de que hay una falsa denuncia y no la aceptan. Y como las falsas denuncias, según algunas juezas, llegan al 80% de las denuncias que se presentan por violencia de género, entre otras cosas porque de esa manera consigues una mejor situación a la hora de las pensiones de alimentos, de la separación, del divorcio, de machacarle la vida a tu antiguo marido, pues lo que sucede es que, claro, eso es intolerable. El juicio tiene que ser auténticamente una falacia, una comedia, una falsedad, como eran determinados juicios políticos en la Alemania nazi o en la Unión Soviética desde Lenin. Y, por supuesto, todos los hombres hay que condenarlos, todos los hombres tienen que ir a prisión de entrada y no se puede discutir ningún testimonio, aunque el 80% de las denuncias, según algunas juezas, sean más falsas que un euro de madera de caoba. Entonces, ¿qué sucede? Pues se reúnen las organizaciones feministas a las que nadie ha elegido, que no tienen representatividad alguna, que en su mayoría es gente que vive del feminismo y que por lo tanto tiene que seguir manteniendo la llama viva, pues si no, no viven y sobre todo no recogen ayudas públicas, porque en fin, si 4 amiguitas deciden formar una organización feminista y levantan fondos privados como en Estados Unidos, pues bueno, allá cada cual, o sea, cada cual es muy digno de montar las empresas privadas, pero es que no es así. Es que esto, como a otras ONGs y como muchas otras cosas, no son nada más que focos de parásitos que deciden vivir del dinero que a ustedes les roba Montoro.
Y entonces cuando Montoro llega, y por supuesto llega reforzado por sus sicarios, y les vacía a ustedes los bolsillos, ese dinero no va a las pensiones, que están más en el aire, vamos, que el globo de las 5 semanas en globo de la novela de Verne. No, ese dinero va precisamente a todas estas chusmas organizativas, que como viven además del conflicto, pues necesitan cada vez crisparlo más, porque si no, a ver cómo justificas tu existencia. Hombre, hay alguna entidad relacionada con la intolerancia que ha sabido mutarse a lo largo de las décadas de más de 20 años e irse mutando en cosas totalmente distintas y seguir cobrando subvenciones. Pero eso exige un talento que la gente que vive del dinero público, por regla general, no tiene. Tienen contactos, tienen carnet de determinados partidos, tienen además sus conexiones con los medios. Pero vamos, ya ese talento de mutación además es muy complicado. O sea, ¿por qué te vas a aprovechar del dinero que ha expoliado Montoro de los contribuyentes diciendo que eres feminista y 4 o 5 años después vas a intentar sacar el dinero por el ecologismo y 3 o 4 años después por el calentamiento global, que bueno, en España están que sudan la gota gorda, que se lo digan a toda la gente en España que está pasando un invierno de un frío espantoso? Pues no, nos mantenemos en la misma historia. Y esta gente que no tiene representatividad alguna, a la que no ha elegido nadie, pero a la que se cubre con el dinero que Montoro saca de los bolsillos a los contribuyentes, en un momento determinado llega a la conclusión de que tienen que ganar todas las causas, aunque sea injusto, da igual. Tienen que ganar, de manera sucia, acabando con las libertades, lo que sea, pero es igual, es igual. Y como decía Gandhi, y esto es tremendo, una causa que necesita perseguir la verdad para imponerse no puede ser una causa justa, porque la verdad jamás ha hecho daño a la justicia. Si acaso ha ayudado a que se haga justicia o a que efectivamente se adelante en el camino de la justicia. Y la ideología de género, rama, división feminista, trincona, añadida, es una inmensa mentira, y es una mentira destructiva y liberticida que está acabando con las bases del Estado de Derecho. Esa es la tristísima realidad, y el que no lo quiera ver, pues que no lo vea, pero esa es la tristísima realidad. Y entonces, que luego haya elecciones cada 4 años, que en fin, que se presenten unos partidos, que haya gente que se quiera creer que otros partidos van a hacer otra política, etcétera. Bueno, que lo hagan, pero eso no se corresponde con la realidad. La realidad es la que es, y la realidad es terrorífica, es la desaparición de libertades, principios jurídicos fundamentales. Y además, por supuesto, la estigmatización, la satanización de sectores enteros de la sociedad. En este caso, los hombres. Ya está, por definición, salvo que te hayas vuelto un tonto a las 3, como pueda ser Garzón, el de Izquierda Unida, como pueda ser un Pablo Iglesias, como pueda ser un Pedro Sánchez, por cierto, a cuya esposa le iba muy bien en sus tratos, relaciones y demás compadreos con Oxfam. Hablaremos de ello algún día esta semana. Y en medio de toda esta historia, pues evidentemente los que están en el poder aprovechan el poder para beneficio propio. No sirven a los ciudadanos, se sirven de los ciudadanos. Desde el momento en el que deciden vaciarles los bolsillos, se sirven de los ciudadanos. Y ese dinero no pocas veces va precisamente para avanzar la agenda liberticida, totalitaria e inquisitorial. Este fin de semana, sin ir más lejos, en una colaboración breve que tenía, y digo tenía porque ya es pasado, Daniel Stulin en Catalunya Radio, se les ocurrió sacar el tema de las parejas homosexuales que tienen niños. Se suponía que Daniel Stulin, pues hombre, iba a decir que le parecía estupendo, que dónde va a crecer mejor un niño que en una pareja de lesbianas o en un matrimonio de homosexuales. Pero mira tú por dónde Stulin, que no se casa con nadie, se equivocará a veces y además de manera clamorosa, pero en términos generales es muy independiente, empezó a citar un dato tras otro, tras otro, tras otro, demostrando que una de las peores desgracias que le puede caer a un niño es crecer en una pareja homosexual. Le echaron de Catalunya Radio. Y luego ha dedicado el fin de semana a sacar toda la información goebbelsiana más amplia para demostrar lo maravilloso que es que un niño crezca en medio de una familia homosexual. 2 lesbianas o 2 homosexuales varones.
En Twitter, que todavía no lo controlan, bueno, pues en Twitter que no lo controlan, las masas estaban a favor de Stulin y, desde luego, bramando por lo que pasaba en Catalunya Radio. Pero eso pasa en todas partes. Lo de Catalunya Radio es clamoroso porque además es Stulin, que es conocido, porque quedó muy de manifiesto, pero pasa en todas partes. Y en estos momentos esta gente quiere que los jueces que no se ponen de rodillas y hacen lo que ellas quieren, a esos jueces, aunque sean mujeres, los saquen de su puesto y al resto del departamento se les someta a unos cursos de adoctrinamiento para hacer lo que ellas quieren. ¿Y quién va a dar esos cursos? Ellas. ¿Y quién va a pagar esos cursos? Ustedes. Y esto está más claro que el agua.